Muy buenas, clase. Vamos a por el tercer vídeo, a ver si vamos preparando ya todo este examen de tema de inteligencia artificiales y tenemos que recordar lo que era un modelo, porque al fin y al cabo lo que vamos a intentar estudiar ahora es cómo las redes neuronales se han aplicado para crear modelos de lenguaje como ChatGPT. Bien, al final un modelo es simplemente una construcción abstracta de la realidad que utilizamos para interpretarla y muchas veces prever lo que va a ocurrir. Por ejemplo, un mapa de una ciudad como Huesca es un modelo, es decir, nos da información sobre algo real. Ese modelo tiene que estar luchando entre un equilibrio entre el parecido y la simplicidad, porque al fin y al cabo no nos interesa que sea exactamente igual porque costaría muchísimo realizar ese modelo, pero tiene que parecerse lo suficiente como para que podamos extraer información. Y a la vez tiene que tener la precisión necesaria para el uso al que le vamos a dedicar, pero también tener diferentes aplicaciones. Cuanta más aplicaciones tenga ese modelo, más útil nos es. Bien, pues esto, si lo aplicamos al concepto de modelo de lenguaje, es simplemente el intentar crear algo que sea capaz de analizar el lenguaje y preverlo. Y esto es lo importante. Tenéis que entender, y voy a intentar convenceros a lo largo de estos 10 minutos, de que ChatGPT no tiene ni idea de lo que se está diciendo. Simplemente está previendo, está prediciendo lo que una persona diría para contestaros, pero no tiene ni idea de lo que os ha dicho, ni idea de lo que le habéis preguntado. Bien, vamos a entender esto cómo funciona. Tenéis que entender que ChatGPT simplemente es la aplicación de un modelo llamado GPT-3. Realmente lo que estamos trabajando es con el 3.5 y los que metéis pasta trabajáis con el GPT-4. Ese GPT quiere decir generativo, preentrenado, transformer. Y cada uno de estos términos tiene sentido. Si recordáis, al final todo esto de las redes neuronales, ¿qué era? Que nosotros cuando metíamos la foto de un perro, él nos decía, oye, si está bien entrenado, nos aseguraba que era un perro con un 98%, un 99%, un 99,9%. Importante, nunca va a ser un 100% a menos que esté dentro de su base de datos. Pero él siempre hace predicciones. Pues entonces, ChatGPT lo que hace es que en vez de introducir una foto de un perro, vosotros escribís hola ChatGPT. Y él, en un 99% de probabilidades, él dice, pues cualquiera contestaría con un hola amiguete. Eso es lo que hace, simplemente predecir lo más probable dentro de su entrenamiento, cuál sería la respuesta al input que habéis metido vosotros. Bien, vamos a ver un ejemplo práctico. Imaginaos que vosotros estáis hablando con ChatGPT y, por ejemplo, escribís un poema de Percy Shelley. Pues algo complejo, hay algo escrito en ese pedestal, soy Ozymandias. Bien, si queréis meterlo directamente, es imposible. El ordenador no puede entender el lenguaje natural. Es algo que ya hemos machacado a lo largo de esta asignatura. ¿Qué tenemos que hacer? Convertirlo en lenguaje máquina. Ya sabéis que esto es el concepto de byte, es con el tema de ASCII, ya lo hemos machacado muchas veces, en donde cada letra la convertimos en un byte. Transformamos todo esto en números y esos números sí que es capaz de asimilarlo el ordenador. Bien, ahora, ¿qué pasa que cuando vosotros habéis traducido ese texto a números y lo habéis metido en el ordenador y le preguntáis algo sobre el texto? Pues el ordenador os mirará y dirá, no tengo ni idea de qué me estás hablando, yo solo veo números. No veo ni el pedestal, ni reyes, ni nada. Es decir, no hay una traducción entre el contexto que tiene el texto y lo que es esa base, ¿no?, de números que para el ordenador son simplemente números concatenados. Bien, lo que vamos a intentar es que esos números que simplemente están ahí deslavazados, vamos a meterlo en nuestra red neuronal. Y no vamos a meter simplemente un texto, vamos a meter miles de libros, bibliotecas enteras, todo lleno, todo lleno. Y va a intentar poco a poco a través de, ya sabéis que en el segundo vídeo hemos visto el tema de aprendizaje no supervisado, crear una serie de patrones. En esos patrones, él lo que va a detectar es que cuando vosotros habéis pasado el lenguaje natural a bytes, de repente, cuando quieres traducir, por ejemplo, una palabra como es algo o escrito, ve que siempre se repiten los mismos bytes. Él todavía no ve esa relación, pero sí ve que se están repitiendo muchas veces esos números, esas secuencias de números. Y cada secuencia él la va a almacenar como lo que llamamos token. Bien, una vez ya tenemos esos tokens, vamos a ver que ese lenguaje natural ya no lo va a traducir a bytes, sino que lo va a traducir a tokens. Con lo cual es, primero, y esto es lo importante, va a tener un conjunto de números mucho menor,
muchísimo menor que lo que teníamos en bytes, pero va a tener todavía la falta de contexto. Es decir, vosotros cuando os dicen rey, pues pensáis, ¿no? Una imagen de Arturo, bueno, ya me voy a meter en qué tipo de rey podéis pensar. Sin embargo, él, que tiene la relación que el rey es, por ejemplo, el número 925, para él es simplemente un listado. Él no ve todo ese contexto que tiene el rey, del poder, de la reina, todavía no lo ve. Por lo tanto, necesitamos darle ese contexto, porque si no, no va a funcionar el modelo de lenguaje. ¿Y eso cómo lo hace? Vamos a intentar ligar a esa lista de tokens, por ejemplo, ese 925, una serie de factores. Factores que lo único que va a tratar es de la probabilidad. Por ejemplo, va a ver que el número 925, que es rey, es ese token, y el número 3124, que es el token de hombre, se repiten muchas veces juntos. Y por lo tanto, marca ahí, como una especie de genoma. Él dice, oye, estos dos no tengo ni idea de lo que son. Eso es importante. Él no sabe que es un rey, él no sabe que es un hombre, pero ve que esos dos tokens siempre están muy cerquita. Por lo tanto, marca una relación entre ellos. Después aparece el token de reina. Y él dice, oye, rey y reina están siempre muy cercanos. Por lo tanto, vuelve a crear otro gen. Y eso lo va haciendo con distintos términos. Por ejemplo, reina y mujer estarán vinculados, pero mujer y hombre también estarán vinculados. Y así va creando una relación de, digamos, de códigos, de genomas, de genes que tienen vinculación entre los tokens. Y además no solo eso, sino que genera una distancia. Es decir, por ejemplo, hombre y mujer van a estar cercanos, pero también va a estar perro, por ejemplo, como animal de compañía, pero estará más lejos, pero está vinculado entre ellos. Al final lo que va creando es lo que conocemos como una nube en la cual esos tokens van a estar, digamos, aún cercanos a unos, lejanos a otros, y es lo que llamamos el embedding. Al final estos son términos que se están utilizando para ese entrenamiento de la red artificial. Tened en cuenta que cuando hablamos de nubes estamos pensando en 3 dimensiones. Esto en verdad es multidimensional. Esto tiene, me parece que en el caso de ChatGPT estamos hablando de que en esta primera fase de tokens son alrededor de 300 caracteres. O sea, tendría una nube de 300 dimensiones. Repito, no podemos vislumbrarlo, no podemos visualizarlo, pero tenéis que entender eso, que al final pues son puntos en el espacio que estamos mostrando cercanía entre ellos. Bien, cuando tenemos todo esto, tened en cuenta que hemos metido una cantidad de información brutal, todas las palabras del mundo, todas las bibliotecas del mundo, pero eso, claro, esa información tan bestia, sería muy difícil gestionarla. Por lo tanto, lo que hacemos, lo primero, cuando ya tenemos esos tokens, es lo que llamamos tallado o lematización. Es decir, vosotros cuando habláis, si os dais cuenta, pues por ejemplo, las típicas películas de los indios y vaqueros o un extranjero que está aprendiendo un idioma, nota que hay palabras que no tiene por qué decir. Por ejemplo, yo puedo decir yo querer agua. No hace falta que combine tiempos verbales, que ponga ahí adverbios. No, puedo hacerlo mucho más simple. Pues ese tallado es quitar todas esas palabras que sobran para nivel de entender lo que nos está diciendo. Perdemos riqueza del lenguaje, pero estamos haciendo que la máquina sufra menos, tenga menos información que procesar. Bien, ¿esto qué es lo que hace? Que simplemente va a ir viendo que hay ciertos tokens que son los verdaderamente importantes y es con esos con los que se va a quedar. Y los tokens que ve que, pues oye, aportan poca información, los va eliminando. Simplemente es ese tallado de la nube que hemos creado de embedding. Bien, una vez ya tenemos esa lista embedada y tallada, la volvemos a meter. Igual que metíamos los bytes, metíamos toda la información en bruto, pues ahora volvemos a meter los tokens dentro de nuestra red neuronal. De nuevo, con un concepto de aprendizaje no supervisado, intentando encontrar patrones. Y se va a dar cuenta de que los tokens empiezan a estar combinados muchas veces de forma parecida. Por ejemplo, puede decir, muchas veces voy a encontrar perro corre libre, pájaros vuelan alto. Eso él va a encontrar que esos tokens se están combinando muchas veces. Y crea una segunda capa de token, que esta vez los tokens no representan palabras, sino que representan frases, y esto es importante, ya talladas. Es decir, él no va a decir, el perro corre feliz por el campo, sino que dirá, perro corre campo. Es eso, ¿entendéis? Simplemente es el significado básico, crea con esa segunda capa de tokens. Bien, esa segunda capa de nuevo hace el mismo proceso. Él dice, oye, por ejemplo, la frase perros corren libres aparece muchas veces al lado de
gatos duermen mucho. Importante, él no sabe que perros corren libres, él sabe que eso es un token 846 y que gatos duermen mucho es un token 3200. Pero empieza a crear aproximación entre esa segunda capa de tokens frases, si queréis verlo así. Y vuelve a crear la distancia entre ellos y por lo tanto vuelve a crear una segunda nube de embedding que esta vez en vez de ser formada por palabras es formada por frases. Pero repito, y esto es importante remarcarlo una y otra vez, no está entendiendo frases, está entendiendo probabilidad de que esas frases aparezcan en el texto. Simplemente eso. Él está acotando. Y como de probable es que un token esté cercano de otro. Muy parecido a lo que hemos hablado en el primer y el segundo vídeo. Probabilidades. Esa es la base del tema de redes neuronales. Bien, entonces, ¿qué es lo que al final, con esa nube 2, si queréis, de tokens, qué es lo que va a hacer ChatGPT? Cuando vosotros metéis, por ejemplo, saludáis, hola ChatGPT, necesito un resumen sobre modelos de lenguaje. Él va a partir esa frase y va a encontrar que está formada por 3 tokens de frases, pues por ejemplo ese, hola ChatGPT, necesito resumen y modelos de lenguaje. Y los sitúa dentro de su nube. Y él dice, oye, para esas 3 tokens, ¿qué 3 tokens puedo encontrar que están probablemente como consecuencia, ¿no? Están cerca, están vinculados, tienen el mayor número de factores en común. Pues dice, oye, si yo digo hola ChatGPT, él dice, pues lo más probable es que tenga que meter un hola. Si digo modelos de lenguaje, él dice, hostia, pues tengo que hablar algo de inteligencia artificial. Si también dice, oye, pues igual tengo que hablar algo de lenguaje humano. Pues coge esos 3 tokens y los monta y vuelve a generar lenguaje humano. Y con esos 3 tokens básicos dice, hola, los modelos de lenguaje son sistemas de inteligencia artificial diseñados para comprender y generar lenguaje humano. Esta construcción del lenguaje humano es simple probabilidad. Es simplemente que ha cogido esos 3 tokens que él consideraba cercano y construye el lenguaje natural. Esto ya digo que es un poquito más complicado, pero básicamente es eso. Coge probabilidades y monta con ellos. Así de sencillo. Por eso también ese proceso de montaje de los tokens, ahí hay un factor aleatorio que introduce ChatGPT y que es lo que permite que ninguno tengamos las mismas contestaciones y que por lo tanto podáis hacer trabajos para filosofía o lo que sea y los profesores no detecten que lo habéis hecho con ChatGPT. Porque está creando de verdad algo original a base de combinar piezas que él ha ido encontrando en ese espacio, digamos, nube de puntos. Ya digo, más complicado, pero intentamos asimilar los conceptos básicos. Bien, ahora, ¿cuál es el problema que se ha encontrado? Porque esto que hemos llegado hasta este punto, esto ya se resolvía en las redes neuronales hasta más o menos 2010 o cosas así. También es verdad que han mejorado el tema, lo que hemos comentado, los ordenadores cada vez son más potentes, pueden procesar más datos, pero aún así se encontraban las redes neuronales con que esto no terminaba de funcionar. Y si recordáis, GPT era porque esa T final es lo que se llaman transformers. Y eso es la gran revolución que ha tenido ChatGPT. Tened en cuenta que, por ejemplo, todas estas redes neuronales sí que son capaces de ir concatenando tokens. Pero de repente le tenías que preguntar, oye, ¿y de lo que hemos hablado hace 3 o 4 preguntas? Y eran incapaces de recordar. Es decir, iban perdiendo el contexto dentro de su interacción con el usuario. Bien, esto se intentó resolver con lo que se llamaban redes convolucionales y redes recurrentes. Modelos que sería interesante estudiar, pero que bueno, la asignatura da lo que da de sí. Informática 2, yo siempre lo he hecho todo, el balón fuera. Bien, lo importante es que estos modelos que no llegaban a resolver el problema han quedado desfasados por los transformers. Bien, esto ni siquiera lo daremos en Informática 2. Esto sí que tiene chicha, esto ya para gente que vaya a la carrera, ni más ni menos. Pero lo único que quiero que os quedéis es que mientras que con las redes antiguas nosotros cuando metíamos un texto, él iba palabra por palabra, es decir, a medida que nos alejábamos de las primeras palabras, él iba perdiendo contexto, ahora lo que hace es meter todo el texto a la vez. Es decir, cuando vosotros le hacéis una pregunta, él no va leyendo como un ser humano, él lo ha leído todo a la vez, todo. Todo es una gran pastilla que él es capaz de procesar. Y que cada una de las palabras, que de nuevo volvemos al concepto de token y de cómo se va rearmando, tendrán lo que se llama un vector de posicionamiento. Simplemente que os suene.
Simplemente es eso, que ahora toda la información, la red neuronal es capaz de procesarla a la vez. Y además con un formato de procesamiento paralelo. Es decir, que varios ordenadores pueden trabajar a la vez sobre vuestra misma pregunta. Y eso también es muy, muy potente porque permite cada vez más rapidez en la respuesta y más potencia de procesamiento. Dejémoslo así. Bien, y al final todo esto que hemos estado viendo es cómo se ha creado GPT-3. ¿Cómo se llegó al chat GPT? Tened en cuenta, y esto tiene ese poquito de trampa, ChatGPT es simplemente una especialización de todo ese proceso que hemos ido hablando de tokenización, embedding, etcétera. ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, ¿qué tuvo que hacer la empresa para que de verdad ChatGPT fuera una auténtica pasada? Pues ese GPT-3 tuvo que pasar un aprendizaje supervisado. Es decir, ese modelo en bruto le hacían una serie de preguntas. Y a esas preguntas le decían, oye, dame 4 opciones. Ya digo que ese modelo en bruto no tenía mucha calidad. Pero esas 4 opciones pasaba el supervisor de seres humanos. Es decir, esos seres humanos decían, oye, de las 4 considero que esta es la mejor. Volvían a meterla dentro del modelo, volvían a entrenarlo. Y así una vez y otra hasta perfilar y depurar el modelo. Ahí se llegó por fin a ChatGPT y es lo que ahora pues está triunfando en todos lados. Simplemente es eso. GPT-4 es una evolución de ese modelo y ya digo, esa especialización se ha vuelto a hacer y ChatGPT de pago es simplemente la aplicación de ese modelo GPT-4. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Ya digo que me interesaba todo el tema de reconocimiento de imágenes. Ya me decís cómo de espeso ha quedado este vídeo. Y ya digo, tampoco estamos hablando de un nivel básico, pues tampoco creo que haya que azuzar más. Venga, gente, seguimos trabajando igual de bien.